Buenos días, maestra y compañeros. Nosotros les vamos a exponer Clostridium botulinum y diphtheria. Bueno, hablando de sus características generales, son grandes bacilos anaerobios, son gram positivos, son móviles y van a descomponer proteínas, formar toxinas o realizar ambas acciones. Van a habitar en la tierra, intestinos de animales y seres humanos, y también se pueden encontrar en las heces fecales de los animales. En su morfología y para identificarlos, sus esporas van a ser muy amplias, ubicación central, subterminal o terminal. Van a ser móviles, los van a ser perítricos. En el cultivo van a proliferar en ambiente anaerobio y van a crecer en medios enriquecidos con sangre. Sus colonias pueden ser grandes en relieve, más pequeñas o se van a diseminar en la superficie del lagar. Para su crecimiento van a ser sacrolíticos o prolíticos. Es decir, que van a fermentar carbohidratos o van a digerir proteínas. Ya hablando específicamente de Clostridium botulinum, va a ser la bacteria que causa el botulismo, que más adelante se lo van a exhibir. Va a tener una distribución mundial, sus esporas van a ser resistentes al calor, su termoresistencia va a disminuir con un pH ácido o en una alta concentración de sal. Va a ser un bacilo gram positivo, su tamaño es de 3 a 8 nanómetros por 0.5 a 1,3 nanómetros. Su forma es que son rectocurvos con extremos redondeados y sus esporas son de forma circular. Perdón, es que estoy batallando un poco. Bueno, ya durante la proliferación del botulinum y durante la autólisis de las bacterias se liberan toxinas hacia el ambiente. Los tipo A, B y E, y en ocasiones el F, son los constituyentes de las causas principales de la enfermedad del ser. Y ahorita más les vamos a explicar un poquito de cómo son los factores de virulencia y en cuanto a la patología, qué tipos son los que ocasionan más la enfermedad. En cuanto a las toxinas del botulínica, se absorbe a partir del intestino y se unen receptores de las membranas en las neuronas motoras del sistema nervioso periférico y en los pares craneales. Bueno, en cuanto a la patogenia, se debe a la producción de una neurotoxina que se llama toxina botulínica. Bueno, hay 8 tipos de cepas y en base a estas diferencias inmunológicas de las toxinas producidas por mismas, están todos los serotipos que producen neurotoxina y aquí tenemos la C2, que es la única que produce una enterotoxina. Y la toxina botulínica se produce intracelularmente y aparece fuera solo después de la autólisis de la célula bacteriana. Y la toxina se sintetiza como una protoxina no tóxica y requiere de tripsina u otras enzimas proteolíticas para que se active. Y los usos terapéuticos es que produce parálisis flácida y es utilizada para el tratamiento de estrabismo. Si alcanzan a ver un poquito a la esquina arriba, en la derecha, se ve un poquito del mecanismo de acción de la toxina de la botulínica. En el lado izquierdo, bueno, para empezar son señales de excitación que proceden del sistema nervioso central. Y en el lado izquierdo, de manera normal, es donde la acetilcolina induce la contracción de las fibras musculares. Y ya del lado derecho se ve como la toxina botulínica bloquea la liberación y la inhibe la contracción, que eso ocasiona una parálisis facial. En los factores de virulencia tenemos lo que es la lecipinasa, que destruye las membranas celulares, la colagenasa, que es un daño a la proteína que da forma y sostiene los tejidos, la
ribonucleasa, que tiene daño al ADN y mata células, y a la urodinasa, destruye el cemento celular y permite la difusión del germen y toxinas en los tejidos. Y pues son cocinadas por la proliferación de este bacilo. Y todas esas son parte de la flora gastrointestinal normal del hombre y de los animales. Bueno, en las manifestaciones clínicas, normalmente los síntomas empiezan de 18 a 24 horas después de haber ingerido algún alimento que contenga esta toxina. Empieza a veces con alteraciones visuales, que es la falta de coordinación de los músculos oculares, diplopia, o sea, vista doble, la incapacidad para deglutir y la dificultad para hablar. Los signos de parálisis vulvar son progresivos y la muerte es resultado de la parálisis respiratoria o paro cardíaco. Está el botulismo alimentario, que por lo general los signos y los síntomas de este botulismo es transmitido por alimentos y comienzan de 12 a 36 horas después de haber ingerido la toxina que ingresa al cuerpo. El botulismo por herida, los signos y síntomas del botulismo por herida aparecen como 10 días después de que la sustancia tóxica haya ingresado al cuerpo. Y en estos los signos y síntomas son dificultad para tragar o hablar, debilidad facial en ambos lados de la cara, visión borroble o diplopia, párpados caídos, dificultad para respirar y parálisis también. El botulismo infantil está relacionado con los alimentos. Lo más que se relaciona es con la miel. Yo creo que a lo mejor en chupones se puede ser. Los problemas generalmente comienzan dentro de los 16 a 38 horas después de que la toxina entró al cuerpo. Y los signos y síntomas son el estreñimiento, que suele ser el primerito de todos, los movimientos flojos debido a la debilidad muscular y problemas para controlar la cabeza. Es un llanto muy débil, irritación, babeo, párpados caídos, como se alcanza a ver en la foto del lado derecho, cansancio, dificultad para succionar o alimentarse y también parálisis. En su epidemiología va a estar presente en tierras, vegetales, frutas y otros materiales. Hubo un gran brote y este fue relacionado por el consumo de cebollas salteadas. Es por eso que se recomienda calentar mínimo 20 minutos antes de este alimento para asegurarse de la destrucción de la bacteria. También se puede encontrar en alimentos enlatados en casa, como ejotes, maíz, pimientos, aceitunas, chícharos o pescado ahumado fresco. Su reservorio va a ser el suelo, agua intestinal de animales y alimentos agrícolas contaminados. Hablando de la intoxicación alimentaria, su mortalidad va a ser del 5 al 10%. Bueno, en cuanto a diagnóstico, por lo general se basa en la historia clínica y en el examen clínico, según cómo sea en el laboratorio, especialmente para demostrar, perdón, maestra, a mí me parece que admita personas, ¿las admito? Sí. Ok, ya, perdón. Especialmente para demostrar la presencia de la toxina de botulínica en el suero o las heces o los alimentos, hay un cultivo de botulinum de heces, heridas o alimentos. El médico puede pedir los siguientes exámenes pues, para poder confirmar si tiene alguna duda. En cuanto a una tomografía del cerebro, examen de líquido cefalorraquídeo, pruebas de las funciones nerviosas y musculares y pruebas de endrofonía que me siguen apareciendo. Igual, pues para las pruebas de diagnóstico ya en cuanto al laboratorio, con frecuencia las toxinas se identifican en el suero del paciente, como ya lo habíamos dicho, algunas veces en los alimentos sobrantes. La variedad antigénica de las toxinas se identifica por medio de neutralización con una toxina específica en ratones. Bueno, leí que una vez que se le inyecta a los ratones, pues ellos mueren por este tipo de toxinas y ahí es donde uno puede ver si sí o si no. Es una manera como de identificar. En cuanto, bueno, se puede hacer cultivar a partir de los restos de alimentos para probar la producción de la toxina, pero rara vez se lleva a cabo y su importancia es cuestionable.
En casos infantiles se puede mostrar la presencia de la toxina en el contenido intestinal, pero pues no en el suero. Y la presencia de la toxina se demuestra por medio de hemaglutinación pasiva o radioinmunización. El tratamiento es dado por una antitoxina botulínica, o sea, normalmente la toxina ataca los nervios del cuerpo y la antitoxina lo que hace es que evita que esta cause más daño y desgraciadamente pues ya no sana el daño que ya hizo la toxina, solamente evita que haga más, ¿no? Si la enfermedad es grave y la toxina le paraliza los músculos, se puede usar un respirador, ¿no? Si tiene botulismo por heridas, es posible que el médico deba hacerle una operación para remover las fuentes de las bacterias producidas por la toxina y que le dé antibióticos. Pasando a Clostridium difficile, esta bacteria va a ser la responsable de la diarrea adquirida en pacientes hospitalizados. Su tamaño va a ser de 0.5 a 1.9 por 3 a 17 nanómetros. De igual forma va a ser un bacilo gram positivo anaerobio, tiene forma oval y se va a encontrar en el intestino. Bueno, la colitis pseudomembranosa se diagnostica al detectar una o ambas toxinas del Clostridium difficile y en las heces fecales, y al observar por medio de endoscopias pseudomembranosas o microabscesos en los pacientes con diarrea que han recibido estos antibióticos. Las placas y los microabscesos a menudo circunven en un área del intestino. ¿Le puedes cambiar, por favor? Es que esto también lo voy a explicar, ¿no? Gracias. Normalmente los signos y síntomas son cólicos abdominales, heces con sangre, fiebre, necesidad urgente de defecar y diarrea acuosa. A menudo se da de 5 a 10 veces por día. También se da una que se llama diarrea por antibióticos. Con frecuencia, la administración de estos antibióticos provoca una diarrea leve a moderada que se denomina, como ya habíamos dicho, diarrea por antibióticos. Esta enfermedad por lo general es más leve que la forma clásica que la colitis pseudomembranosa. Hasta el 25% de los casos de la diarrea por antibióticos está relacionada con esta bacteria. Los antibióticos más comunes relacionados por la infección por difícil incluyen las fluoroquinolonas, las cefalosporinas, penicilinas y clindamicinas. Los signos y síntomas, aumento del número de las deposiciones, suelen ser líquidas, abundantes, numerosas y en casos graves puede llegar a dar hasta con sangre, como habíamos dicho. Se acompaña a veces de mal estado general, fiebre, dolor abdominal. En casos más leves normalmente desaparece, pero en casos ya muy graves puede dar lugar a deshidratación, por lo mismo de que se va al baño muchas veces, una disminución de la presión arterial, perforación del intestino y muy raramente un megacolon tóxico. Bueno, en cuanto a la patogenia de esta bacteria, coloniza lo que es el intestino grueso y libera exotoxinas proteicas, que serían la A y B, que causarán colitis. Y esta infección es transmitida por esporas resistentes al calor, al ácido y a los antibióticos. Y la colonización se evita por las propiedades de la barrera de la microbiota fecal. Y este debilitamiento son por los antibióticos, que es el principal factor de riesgo para esta enfermedad. Y cuando ya se tiene edad avanzada, la quimioterapia antineoplásica y la enfermedad grave también contribuyen a susceptibilidad. Y la diarrea de esta bacteria está mediada por las toxinas A y B, que van a inactivar esta enzima, que es la trifosfatas de guanosina, y lo va a conducir a una pérdida de la función de la barrera intestinal y va a causar lo que es la colitis neutrofílica. Y en cuanto a los factores de virulencia, el desarrollo de la enfermedad se da por las toxinas A y B, y las cepas toxigénicas de esta bacteria van a producir estas dos toxinas, que es opcional la toxina A, de hecho. Y las toxinas y proteínas de superficie van a mediar lo que es la adherencia de esta bacteria
a las paredes de las células epiteliales. Y influye la capacidad del patógeno de unir al epitelio del colon, actuando en conjunto estas dos toxinas y van a provocar una inflamación del intestino grueso. Y se ha descrito la inflamación de esta bacteria en la mucosa del ilion, formando pseudomembranas en pacientes sometidos a colectomía. Y estas toxinas generan un aumento de producción de citoquinas, infiltración de neutrófilos y daño directo a la mucosa intestinal. Su epidemiología, su reservorio va a ser el humano, su transmisión, como ya te dijo, se va a generar por luz. Y aparte de los que ya mencionó mi compañero, amoxicilina, cefalosporina y clindamicina. Casi un 50 de sus portadores son asintomáticos. Su grupo de riesgo son personas mayores de 65 años y pues obviamente las personas hospitalizadas. Estas infecciones tienen un periodo de recurrencia del 15 al 30% y su incidencia va a ser de 92 pacientes por cada 100.000 habitantes. Bueno, en cuanto a su diagnóstico, a menudo los médicos lo sospechan en casos de personas con diarrea, como ya lo hemos dicho, pues es el principal síntoma, y que tienen otros factores de riesgo por el Clostridium difficile. En este caso, es probable que los médicos ordenen una o más de las siguientes pruebas. Por lo general es principalmente el análisis de heces, porque es de ahí donde podemos sacar la toxina. Existen varias pruebas de laboratorio para poder saber, como reacción de cadena de la polimerasa. Esta prueba molecular sensible puede detectar rápidamente el gen de toxina B de Clostridium difficile en una muestra de heces y es muy precisa. También hay algunas como el GDH y el EIA. En casos de hospitales usan una prueba de glutamato deshidrogenasa junto con una prueba de inmunoensayo enzimático. Y la prueba es un ensayo muy sensible y puede descartar con precisión la presencia de la Clostridium difficile en muestras de heces. También está el inmunoensayo enzimático, que en este caso es la prueba de, como que la más rápida entre otras, de inmunoensayo enzimático, pero no es lo suficientemente sensible como para poder detectar muchas infecciones y tiene una tasa más alta de resultados normales, por lo general falsos. No es la única prueba que se puede usar y más porque no es la más exacta. En cuanto a los ensayos de citotoxicidad de la célula, es una prueba de que se busca los efectos de la toxina C en las células humanas que crecen en el cultivo. Este tipo de pruebas es sensible, pero está menos disponible, es más engorrosa y requiere 24 a 48 horas para obtener los resultados. Típicamente se usa en entornos de investigación. Para las pruebas para detectar el Clostridium difficile son innecesarias si no se presenta la diarrea o depósitos acuosos y no son útiles para el tratamiento de seguimiento. Si no presentas diarrea, las heces no deben examinarse en busca de Clostridium difficile. Aquí les intenté poner más o menos como es un mapa conceptual en cuanto al desarrollo de cómo es las muestras para poder decir en laboratorio si sí o si no. Pues para empezar necesitas las muestras de heces y luego ya de ahí la detección de glutamato deshidrogenasa, si es positivo o negativo. Dependiendo de eso ya se toman las opciones. Perdón. Para el tratamiento, irónicamente, necesitamos antibióticos. Es otro antibiótico que estos evitan el desarrollo del Clostridium difficile
lo que a su vez sirve como tratamiento para la diarrea y otras complicaciones. El médico puede recetar vancomicina o fidaxomicina. El metronidazol se puede utilizar en raras ocasiones si la vancomicina o el fidaxomicina no están disponibles. Y como ya lo decían, en cuanto a cirugías, hay veces que es necesaria pues, para poder retirar la zona que está infectada. Y ya como último, en cuanto a las dos enfermedades, las dos toxinas. La primera, pues lo general lo conocemos como el botulismo, y la otra como la colitis pseudomembranosa. Es la manera general en como la mayoría la ubica. En cuanto a prevención, pues es lo que generalmente nos explican: el lavado de manos con agua y jabón después de usar el baño y antes de comer. Si tienes diarrea, pues limpiar los baños para que no se quede ahí las toxinas y luego pueda infectar a alguien más. Y los proveedores de atención médica pues también pueden ayudar para la prevención en cuanto a los antibióticos que pueden ocasionar este tipo de diarreas, y estar al tanto de la situación para que no se genere más la propagación. ¿Quién de ustedes ha escuchado lo que es la enfermedad del botulismo? ¿Cuántos de ustedes han escuchado la enfermedad del botulismo? Yo. ¿Quién de ustedes ha escuchado lo que es el Botox? Yo. Pues todo el mundo, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha escuchado lo que es el Botox. El Botox es la toxina procesada de la bacteria del botulismo. Si se fijan, Ángela nos explicó que la toxina como tal va a causar una parálisis facial. Es por eso que esta toxina se procesa para causar cierta parálisis en los músculos de la cara, sobre todo a la gente que está tratando como de evitar las líneas de expresión, las arrugas y todo eso. Por eso que se utiliza la toxina. En sí como tal, sí nos explicaron que es un bacilo pues gram positivo. También forma esporas o endosporas. Habita generalmente en lo que es la tierra, cuando es medio ambiente, y habita también en alimentos que son conservados en latas o procesados, como los embutidos, por ejemplo. Hay diferentes clases de cepas, diferentes toxinas, que pueden ir desde la A hasta la F. También nos mencionaron cuáles son las de mayor importancia. Dentro de su patogenia también nos dijeron y mencionaron muy bien la acción que tiene la toxina frente a las señales sinápticas por acetilcolina de las neuronas motoras. Normalmente las neuronas motoras están comunicadas entre sí por la liberación de un neurotransmisor que es la acetilcolina. Para que esta comunicación se dé, es necesario que este neurotransmisor sea liberado por ellas. Cuando se libera, induce lo que es la contracción muscular de la cara o la relajación facial de la cara. Cuando la toxina está activa o produce como tal su efecto, obstruye como tal esta señalización. Y esto es lo que provoca, como dijeron, lo que es la parálisis facial típica del botulismo. Lamentablemente, cuando esto ocurre, a veces, pues tristemente, los nervios quedan dañados y la recuperación tarda muchísimo tiempo. Tarda años incluso a veces de recuperarse. La toxina como tal está obviamente también dividida por dos subunidades proteicas, que es una subunidad A y una subunidad B. Una unidad pesada y una unidad más liviana. Aquí es importante que nosotros reconozcamos que la enfermedad a veces no es típica o endémica de un lugar. Por ejemplo, en México realmente, así de cierta, desconozco cuántos casos haya al año de botulismo, pero en Estados Unidos
casi siempre los casos se asocian a ciertos lugares, como es el oeste del Mississippi, del río Mississippi, que es esta parte de aquí, y el de Estados Unidos, que es la costa este, que es la parte de Florida, Washington, Nueva York. Son las zonas donde más se registran casos de botulismo. Les comento, en México la verdad no sé cuántos sean. ¿Y en qué tiene que ver esto o a qué se debe esto? Pues se debe también a que la bacteria es como propia de esta zona, es endémica de esta zona. Se encuentra en el suelo y en las aguas de esta zona. Entonces, como tal, tenemos la cepa E también, que esta cepa es la responsable como tal de provocar el botulismo alimentario al consumir alimentos embutidos, como pues los cueritos, los espárragos, aceitunas. Todos estos alimentos que están como en latas son, digamos, factores de riesgo para que una persona contraiga botulismo. También el atún, por ejemplo, de algunas marcas que tiene, por ejemplo, más tiempo en conservación, o el pescado en conservación, también es un factor de riesgo, un alimento que puede provocar botulismo o que puede tener la bacteria del botulismo. Y más allá también de la bacteria, pues la espora de la bacteria. Existen 4 formas clásicas del botulismo, que es la forma alimentaria, la forma del lactante, la que es por heridas y la de inhalación. La forma de botulismo por lactante o del lactante es la más frecuente y se asocia mucho a lo que es el consumo de miel en los bebés. Hay personas o hay gente, sobre todo en comunidades, en pueblitos, que a los bebés les dan miel. ¿Esto qué pasa cuando les das miel a un bebé? Para empezar, no tiene todavía la capacidad como de digerir estos azúcares tan complejos que tiene la miel, porque pues de alguna forma sí son un poco más complejos para un bebé. Y segundo, la miel generalmente tanto puede estar limpia como puede estar infectada por las esporas ahora sí que del bacilo. ¿Cómo? Pues simplemente a veces con una simple ventisca de aire, pues las esporas pueden levantarse y pueden caer en la miel. Sobre todo si no se tapa, si no se tiene como el cuidado, pues puede provocar esto. Y cuando se lo das, pues obviamente los bacilos germinan y pues actúan como tal, produciendo botulismo. La forma inhalatoria es una forma pues rara, de alguna forma entre comillas, porque está asociada como tal a más casos de bioterrorismo y pues tiene un alto, un comienzo muy rápido y también una mortalidad alta. ¿Cómo había dicho que a los bebés les afectaba si les daban consumo de miel o algo así? Bueno, cuando le das miel a un bebé, te arriesgas a que la miel esté contaminada con las esporas, sobre todo porque la miel pues es producida al aire libre, en colmenas. Entonces, a veces recuerden que las esporas son resistentes al calor, son resistentes como a muchos procesos como de desinfección. Y pues la miel obviamente no la puedes hervir porque pues básicamente se hace azúcar, se hace caramelo. Entonces, al ser un producto como tal que es directo de pues el medio ambiente, eh, si está contaminado con las esporas, puedes inducir a que el bebé consuma las esporas y desarrolle los bacilos en su interior. Maestra, otra cosa era porque los bebés todavía no contaban con la microflora necesaria Ujú. para combatir la bacteria, ¿no? Es por eso Exacto. que los adultos, que aunque consumían miel, pues no se infectaban como los bebés. Sí, también es eso, porque recuerden que un bebé, pues normalmente está en proceso como de desarrollar su microflora. La microflora es fundamental, sobre todo para las defensas del bebé, de lo que consume. En los adultos, pues se da generalmente cuando consumen embutidos. Obviamente, pues no le das un embutido a un bebé, no le das un espárrago en lata a un bebé. Entonces, pues es como la causa por la que
se diferencian estos dos tipos de botulismo. Pero básicamente el efecto es el mismo. Y bueno, como tal, la recuperación de todas las formas de botulismo, a excepción de por inhalación, excepto de esa, les comentaba que requiere muchos años, porque como afecta como tal los nervios, es necesario que los nervios se regeneren a sí mismos, que formen nuevas conexiones con otras neuronas. ¿Se acuerdan que hace unos años decían que las neuronas como tal no se regeneraban? No se, pues sí, no se recuperaban como tal de la muerte. Nacíamos con cierto número de neuronas y esas son las que teníamos toda la vida. Pues la realidad es que sí se regeneran, pero no como tal produciendo nuevas neuronas. Se regeneran al hacer nuevas conexiones con otras. Esta es la forma como tal en la que pues, tienen que recuperarse. Y a veces esto tarda pues muchísimos años. Entonces, bueno, los síntomas como tal comienzan de 18 a 24 horas después de ingerir un alimento pues contaminado con la toxina o con las esporas, con los bacilos. La principal signo físico es la parálisis facial, los párpados como tal caídos, tienen incapacidad de deglutir, o sea, no pueden comer algún alimento, no pueden hablar, tienen diplopía, que es como tal esta parte de estrabismo en los ojos o de pseudoestrabismo. También pueden tener como tal una parálisis respiratoria, que es cuando ya avanza la toxina a otros sitios, y obviamente pues un paro cardíaco. En cuanto a los síntomas digestivos, son irrelevantes porque casi siempre pues no se asocia como a diarrea o cosas así. También se encuentra como tal la fiebre y el paciente permanece consciente hasta poco antes de morir. Entonces, si no se trata, pues el paciente aún está consciente cuando pues muere. Generalmente, si no se trata, la tasa de mortalidad es elevada y los pacientes pues que se recuperan no producen como un antídoto, una antitoxina en su suero de la sangre. En el botulismo alimentario, digamos el periodo de incubación es de 1 a 3 días. Empieza con visión borrosa y posteriormente con pupilas fijas y dilatadas. No se observa tampoco la fiebre y la enfermedad como tal no es infecciosa, es decir, no se transmite de persona a persona. Casi siempre cuando esto ocurre, la mortalidad es de 70% si no se tratan, pero gracias a que ya existen como tal la antitoxina botulínica, pues esta mortalidad se ha reducido al 5 o 10%. En algunos casos, como tal les menciono, esa recuperación tarda meses o hasta años. El botulismo del lactante empieza como tal en un periodo de los bebés que tienen como 1 a 6 meses de edad más o menos. Empiezan como tal con síntomas como el estreñimiento, el llanto, el retraso en el desarrollo. Puede también pasar lo que es la parálisis facial. Si se fijan aquí tenemos también párpados caídos. La mortalidad generalmente es un poco más baja y algunos mueren como tal cuando se les atribuye a otro tipo de síndromes como tal, otro tipo de complicaciones. El botulismo por heridas es digamos, una infección que se va a dar por el tipo D y generalmente es una infección que es localizada, se encuentra como tal localizada en la herida. Es porque la herida se contamina con las esporas y pues ahí los bacilos proliferan. Generalmente su tiempo de incubación es de 4 días más o menos. Y pues los síntomas en el aparato digestivo son pues menos pronunciados, no hay tantos. En cuanto al diagnóstico del laboratorio, Ángela lo mencionó muy bien, mencionó muchísimos estudios que se pueden hacer en laboratorio. Aquí lo importante es que ustedes sepan como tal qué muestras pedir ahora sí que al paciente o que son en este caso las muestras de heces. Podrían hacer como tal una identificación de la toxina a partir del contenido gástrico, pero pues tendrían que hacer una toma por endoscopía y por todo eso. Cuando se quiere hacer un examen por inmunoensayos, Ángela mencionó que se utilizan ratones. En este caso se aísla como tal la toxina del paciente y se le inyecta a los ratones. Esto se llama inmunoensayo. Los inmunoensayos son como
pruebas in vitro o en modelos experimentales en este caso. Y si la toxina tiene el efecto de matar al ratón, pues quiere decir que es una prueba positiva de que el paciente tiene botulismo. Obviamente no hay que confundir el botulismo con otro tipo de afecciones como una parálisis facial por otro tipo de causas. También podemos cultivar los bacilos en agar sangre a través de un coprocultivo y podemos también detectar la toxina en lo que es el suero. Hay que recordar un poquito las clases de bioquímica, que el suero y el plasma pues no es lo mismo. Entonces pues se tiene que tomar la sangre en un tubo azul y esto se procesa en el laboratorio y a través del suero encontramos como la toxina. Para poder aislar también el microorganismo de los alimentos, es necesario como tal calentar las muestras o hervirlas durante 10 minutos a una temperatura de 80 grados centígrados. Esto destruye todas las células no clostridiales, o sea, las que no son clostridiums, y deja solamente expuestas las que son clostridiums. A partir de aquí ya podemos como cultivar en alimentos y esto nos va a dar una prueba positiva o una prueba pues negativa. Generalmente el tratamiento como tal pues se basa a base de metronidazol o vancomicina. Es importante también administrar a los pacientes la toxina antibotulínica para que los receptores que están bloqueados pues puedan como tal desbloquearse. Sin embargo, pues el daño pues no se revierte. Y en este caso también pues, se puede hacer como tal una prevención, hirviendo todos los alimentos y refrigerándolos correctamente. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Es importante, chicos, que ustedes, como van a ser básicamente los que van a educar a la gente, pues que les digan a las personas que no les den miel a los bebés. Bueno, sobre todo a las mamás. Porque a veces es como pues un gesto como para alimentarlos mejor, pero pues realmente pues un bebé no necesita otra cosa más que de la leche materna. Entonces es algo importante que ustedes se lo mencionen a los pacientes que tengan como tal esta posible pues infección o intoxicación. Ahora, el Clostridium difficile es el Clostridium que causa como tal la colitis pseudomembranosa. Se origina como tal en lo que es el colon y también se va a dar por un desequilibrio en lo que es la microbiota. Cuando nosotros tomamos demasiados antibióticos, podemos dañar lo que es nuestra microbiota intestinal. Al dañar nuestra microbiota intestinal, provocamos que ciertas bacterias patógenas o oportunistas puedan proliferar, como es el caso de Clostridium difficile. Esta bacteria tiene dos toxinas, una toxina A y una toxina B. Cuando la microbiota está alterada, los Clostridium difficile empiezan a proliferar y empiezan a invadir como tal lo que son las células epiteliales del colon. Esto provoca como tal que los bacilos liberen como tal sus toxinas y empiezan a provocar cierto daño como tal en las paredes del colon. Cuando esto ocurre, el cuerpo manda neutrófilos a esa zona para que induzcan como tal la liberación de citocinas y estos aumente como tal la permeabilidad de la pared del colon o de los intestinos y provoquen la diarrea. Esto con el fin de eliminar los bacilos o de eliminar todas las toxinas que están en el cuerpo, en el colon. Pero al fijarse como tal en las células epiteliales, pues esto no ocurre, no se eliminan como tal por completo. Se ha demostrado que existe resistencia a los antibióticos como la clindamicina, las cefalosporinas y las fluoroquinolonas. Estas no son efectivos para poder eliminar la bacteria y al contrario eliminan como tal otro tipo de bacterias benéficas
y ayudan como tal a la bacteria a que siga creciendo, a que siga proliferando. Casi siempre esta enfermedad es de una mortalidad pues elevada, con frecuentes recaídas y complicaciones, y pues básicamente afecta lo que es el intestino grueso. Si observáramos como tal a través de una endoscopía o una cámara o inclusive hasta en una cirugía, podríamos observar como tal estos daños como tal al colon, cuando normalmente el colon tiene que tener este aspecto. Tiene que tener un aspecto rosáceo, pues limpio, de alguna forma, entre comillas, porque es una zona donde hay heces. Pero, si se fijan, la mucosa como tal se ve en esta imagen sana, mientras que en esta imagen se ve súper, pues, dañada. Aquí está como tal los daños en lo que es el epitelio del colon. Inclusive si quitáramos el colon, en este caso de un paciente pues ya muerto, se observa que claramente el tejido pues no es sano, no es correcto, no debería estar así. Casi siempre esta colitis pseudomembranosa, que es como se le conoce, empieza con una diarrea que puede ser líquida o hemorrágica. Los pacientes presentan cólicos abdominales, leucocitosis, es decir, presentan un aumento en lo que son los glóbulos blancos, sobre todo en neutrófilos y macrófagos, y presentan también fiebre. Casi siempre muchas de las esporas que presenta como tal la bacteria se encuentran curiosamente en hospitales. Así que Clostridium difficile es una bacteria que puede ser conocida o puede ser reconocida por ser causante de infecciones nosocomiales o dentro de un hospital. Generalmente están como en camas, bueno, o en las sábanas de la cama, en baños que no son como tal desinfectados o limpiados correctamente. Y generalmente hay cepas que son más virulentas que otras, que pueden como tal provocar más daño que otras. El diagnóstico, también como lo mencionan sus compañeros, es a través de un coprocultivo. Se tiene que tomar la muestra de heces. No les he mencionado como tal a ustedes cómo es que se toma la muestra de heces, en último momento se los menciono. Y se tiene que también detectar la toxina o la enterotoxina a través de los genes de esta. Para esto se utiliza como tal la técnica de la PCR o la de reacción en cadena de la polimerasa, que es una técnica pues que es básicamente la misma que se utiliza para poder detectar coronavirus. Esto es una técnica precisa, no es barata, ya se los he mencionado, pero es como tal la más confiable y la más segura también. Se puede como tal también hacer un antibiograma para poder observar como tal, digamos, la sensibilidad que tienen los antibióticos ante esta bacteria, y se puede también cultivar en agar sangre, que es como un medio enriquecido para que crezca la bacteria. Esta sería como tal un resultado en PCR. Para que puedan entender un poquito más lo que son estas bandas, básicamente esto de aquí es como un marcador molecular. Esto mide, digamos, el peso que tiene cada gen. Mientras más avanza la banda, quiere decir que el genoma es más pequeño y puede como tal pues avanzar más. Mientras más se queda atrás, pues el genoma es más pesado y se queda más atorado en la parte de atrás. Entonces, suponiendo que la toxina tenga un cierto peso en cuanto a kilodaltons o el peso molecular, pues con este marcador molecular que ya está, digamos, diseñado para tener una cierta medición, supongamos que aquí este es un marcador que mide 100 kilodaltons y aquí mide 5 kilodaltons. Y suponiendo que la toxina mida, no sé, 30 kilodaltons, pues esto más o menos sería como por aquí. Si aparecieran las bandas en esta zona, pues esto quiere decir una prueba positiva. Si no aparecieran, como en este caso de aquí, pues quiere decir que es una prueba negativa. El tratamiento generalmente, primero que nada, es retirar los antibióticos implicados como la ampicilina, la clindamicina o las quinolonas. Hay que retirar esos antibióticos para que la microflora empiece como a recuperarse. Después podemos administrar vancomicina o metronidazol en casos para controlar como tal la diarrea y la colitis.
Hay que recordar siempre que las esporas o las endosporas son resistentes y a veces estas pueden perdurar inclusive pese a que se le da antibióticos al paciente. Es por eso que también existe la opción, bueno, o la posibilidad, mejor dicho, de que el paciente tenga ciertas recaídas a lo largo de su vida o después de un tiempo, porque puede como tal eliminarse una parte, digamos, de las bacterias, pero puede también quedar otra, o puede ser más susceptible para que el paciente, con el daño que ya tiene por la colitis, pueda como tal contraer nuevamente la infección. ¿Dudas, chicos?